Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio diferenciado de Chacra TV, este segmento que hemos ideado para debatir, intercambiar ideas aquí en el campo con el productor, buscando herramientas que contribuyan a mejorar las cuentas de la empresa agropecuaria. El diálogo en esta oportunidad es con Jorge Coberton. Con él vamos a hablar de siembra directa, vamos a hablar de los números del negocio, vamos a hablar de la importancia de los costos directos y sobre todo de algunas ideas que están dando vuelta por aquí, por la regional Venado Tuerto de APRESID, en donde puede llegar a contemplarse la inclusión de la ganadería en alguna forma y sobre cultivos de cobertura. Vamos a verlo. Mi nombre es Jorge Coberton, soy médico veterinario, tengo 29 años. Y bueno, estamos en la estancia Las Dos Hermanas, en la localidad de Santa Isabel, al sur de Santa Fe. Yo hasta hace muy poquito tiempo me acabo de sumar a la regional de APRESID de Venado Tuerto y bueno, con idea de poder absorber un poco los conocimientos que tiene APRESID y aprovechar estas cosas de los grupos que siempre te aportan mucho conocimiento, experiencia. Bueno, en este campo llevamos haciendo siembra directa más de 20 años. Mi abuelo apenas conoció la técnica, la empezó a implementar y en ese momento estaba acompañado por mi papá y uno de mis tíos, que es ingeniero agrónomo, y hace mucho tiempo que la estamos aplicando. Todos estos años haciendo siembra directa, la verdad que nos dejan muy conformes. Venimos analizando el suelo y los contenidos de materia orgánica siempre vienen incrementándose. Notamos que se perdió, prácticamente se eliminó el problema de la erosión hídrica, porque el tema de tener siempre cobertura hace que las corridas de agua siempre sean mucho más lentas. En los años de baja de sequía te ayuda mucho el hecho de poder tener cobertura, ya que hay más humedad disponible en el suelo y te independiza, por ejemplo, de una lluvia para el momento de sembrar. La verdad que para nosotros hoy es indiscutible. Y en algunos momentos por problemas de romper un lote con las cosechas o ese tipo de cosas, tenemos que aplicar algunas, por ejemplo, un disco o alguna labor, y nos es muy doloroso, la verdad, perder esos años de directa, pero bueno, por cuestiones de hay que trabajar con los lotes medianamente parejos, a veces hay que aplicar estas cosas y nos duele mucho porque se comportan bastante diferentes. No creo que con una labranza convencional uno pueda tener un mejor escurrimiento del agua o una mejor infiltración. Por el contrario, me parece que la directa, al favorecer la infiltración del agua, puede favorecerlo. Hay algo de aporte del hombre en el uso del suelo, que lo que se dice de un menor consumo de agua por quitar superficie a las pasturas es real. Y bueno, tenemos que encontrarle la vuelta de ver cómo podemos hacer, pero es algo más general entre todos los productores. Quizá lo que yo haga en mi campo me va a favorecer muy poco para deprimir la napa a nivel regional. Y bueno, eso va a tener que ver con el hecho de volver a hacer cultivos de invierno, que en muchos casos se habían perdido por cuestiones más que todo de mercados, como trigo, cebada. Ahora aparece la herramienta de los cultivos de cobertura, que permite consumir agua y además da una mano con el tema maleza y hace un aporte de carbono. Y el resto obviamente es la ganadería, que tiene pasturas permanentes, perennes durante todo el año, que consumen el doble o más de milímetros de agua que un cultivo anual. Se está conversando acá, especialmente en estas primeras reuniones de la regional de APRESID de Venado, notamos que hay un interés de todo el mundo de poder decir, bueno, ¿qué impacto? O sea, lo que no hay muchos datos de cómo se comporta la articulación de una ganadería intensiva con la agricultura en siembra directa. Entonces recién se están empezando a generar algunos datos respecto a compactación,
del suelo, respecto al impacto que tiene de consumo de carbono, ya sea de los rastrojos, de los cultivos de cobertura. Entonces, bueno, hay un interés de todo el grupo de la regional de empezar a medir o empezar a conocer qué otras experiencias hay en otras zonas, y todos lo estamos pensando si vale o no la pena, especialmente cuando uno piensa en incorporar un cultivo de cobertura. Bueno, ese cultivo de cobertura es un costo adicional para el cultivo objetivo que uno está haciendo, por ejemplo, un maíz o una soja. Entonces, quizá la pregunta que nos hacemos es si producir algo de carnes con esos cultivos de cobertura puede ayudar a que sea más rentable hacerlo. Yo creo que hay algo de experiencia ya de estos consumos, especialmente con invernada, con terneros, de estos puentes verdes que se llaman, especialmente cuando se sale de una soja y se pasa a maíz, que es un barbecho muy largo, un periodo de barbecho muy largo, da el plazo como para aprovecharlo. Quizá si se hace avena o ryegrass, hay que pensar en combinarlo con algún otro alimento para complementar mejor la dieta y que aumente las ganancias de peso, como puede ser silo de maíz en autoconsumo, granos, algún suplemento. Pero bueno, en realidad conviene bastante, o en la teoría debería convenir, porque uno estaría entrando con los terneros en los momentos de bajos precios, como es la zafra en el otoño, y podría salir con un ternero recriado, un novillito, en septiembre, octubre, que es el momento de empezar a sembrar. Y más si uno pasara a un cultivo de maíz tardío, que recién tiene que liberar el lote en noviembre o diciembre. Entonces es un tiempo bastante prolongado que te permitiría aprovecharlo bien con terneros. Y bueno, encima al ser terneros, el impacto del pisoteo respecto a novillos o a vacas de cría es menor. Quizá lo que habría que tener, en mi opinión, es en lo posible de tener algún lote de pastura o algún lote que se llama duro, como para que el momento que llueve no estar sobre los lotes que van en agricultura, para realmente no degradarlos con las patas de los animales, y sí, en el momento del día que llueve, poder llevarse los animales a otro lado o tener un corral donde uno los pueda racionar. Y bueno, pienso que siempre está bueno tener el seguro de la pastura y que no te ata tanto en los momentos también de compra y venta. Si uno llega noviembre, no tengo que salir a venderlos si hay un momento de mal precio, sino que puedo mantenerlos y esperarlos sobre esas pasturas o con otros recursos forrajeros. El negocio agrícola, la verdad que lo veo que está bastante complicado. Los márgenes son bastante pobres, principalmente por el aumento de costos. El tema de malezas resistentes, algunas cuestiones que hacen que los costos sean cada vez más altos. Y otra cosa que impacta mucho es el tema hídrico, que quizá uno tiene proyectada o siembra X cantidad de hectáreas, y después con el tema de inundaciones y encharcamientos se produce pérdidas, en algunos casos como en este campo hasta el 15-20% de la superficie, en los que uno gasta en sembrar toda la superficie, y después estos encharcamientos hace que se pierda el cultivo en esa parte. Entonces después en las partes donde se cosecha el cultivo logrado, hay que ponerle el costo de las hectáreas perdidas, donde uno gastó, invirtió y no pudo cosechar nada. Respecto de los mayores costos, yo creo que el mayor impacto está por el lado de los costos directos, especialmente del mayor uso de insumos que hay que hacer por el tema malezas, de los mayores costos de semillas, fertilizantes, y sí, obviamente todo lo que uno pueda hacer para ser más eficiente en disminuir los costos fijos va a ayudar, pero no puede mejorar demasiado. Hemos estado buscando alternativas. Acá en la zona algunos están haciendo cultivos no tradicionales, como puede ser maíz pisingallo, arveja, diferentes garbanzos, diferentes cultivos como para salir de los commodities siempre. En otros momentos hemos hecho multiplicación de semilla para semilleros, pero hoy no es un negocio del todo atractivo. Siempre estamos pendientes a los mercados de futuros, a otras herramientas de comercialización,
pero no notamos hay ventanas en las que uno puede aprovechar buenos momentos, pero no notamos grandes diferencias. Y en líneas generales, lo que es el margen bruto de la soja respecto al margen bruto del maíz, vienen bastante parejo y quizá hoy es un poquito mejor el del maíz, pero bueno, eso es bastante variable porque uno lo pone en un Excel y pone números de rendimientos potenciales y distintas cuestiones que después, en la medida que esas variaciones se producen, los resultados se emparejan mucho. Quizá la combinación de trigo con soja de segunda hoy está dando un plus respecto a la soja sola o al maíz. Esta rotación hoy es soja de primera y maíz. Hace varios años, hace 2 o 3 años que venimos pensando en reincorporar el trigo en la rotación, pero primero fue principalmente por temas comerciales, de que era un mercado muy intervenido, era difícil de vender, los precios eran malos, que bueno, se fue de la rotación y en los últimos 2 años lo venimos pensando incorporar, pero teníamos problemas siempre de agua en los momentos de la siembra y teníamos que cambiar la rotación y bueno, por ahora no nos decidimos. La verdad que esta incorporación nuestra de la empresa a Presid viene un poco a buscar respuesta a esas cuestiones porque vemos que haría falta volver a incorporar el trigo. Siempre te da una mano con el tema de malezas, te da una mano con el consumo de agua y bueno, estamos pensando si podemos reincorporar el trigo o alguna otra opción tipo cultivo de cobertura. Tenemos mucho tiempo de lotes desocupados que primero no consumen agua y segundo dan espacio para que las malezas vuelvan a crecer. Especialmente en este campo no tenemos un problema grave de malezas. Sí está la amenaza siempre latente, principalmente de la rama negra, el yuyo colorado resistente, pero lo venimos trabajando bien y no hemos tenido grandes escapes. Hay que estar muy atentos siempre sobre los lotes, monitoreando, intentando ser prolijo y bueno, estar atento a que no haya escapes de que se desarrollen demasiado la planta y después uno no la pueda combatir. A lo largo de los años, muchas cosas pueden cambiar y hay otras que no. La calidad, la innovación y el compromiso de seguir construyendo junto a vos la historia del campo argentino. En Nucid queremos que pienses en grande como nosotros. Por eso te ofrecemos sorgo silero, granífero y forrajero, girasol y maíz, para que crezca al máximo tu potencial. Nucid piensa en grande. Pensá en grande vos también. www.nucid.com.ar. Nuestro entrevistado nos cuenta cómo hace maíz y cómo programa la fertilización de este cultivo. Bueno, nosotros el maíz acá en Las Dos Hermanas tradicionalmente siempre lo hicimos en fecha temprano, de mediados de septiembre, porque históricamente siempre los resultados fueron mejores que las fechas tardías. Este año, con el tema de excesos hídricos, que teníamos los lotes muy encharcados, lo pensamos, por lo menos hacer una parte en fecha tardía como para diversificar un poco el riesgo. Pero bueno, no nos terminamos de convencer porque realmente los resultados con maíz temprano acá siempre fueron muy buenos y creímos que fue lo mejor mantenerlo. Acá un rinde promedio en general están en 110 quintales de maíz. Por el lado de genética, bueno, obviamente facilitó el tema de la incorporación de la resistencia al glifosato en los maíces, que ayuda a abaratar el tema de barbechos. En la fecha de siembra de maíz siempre es alrededor del 15 de septiembre. Hay una ventana, por lo menos hasta los primeros días de octubre, que demorar la fecha de siembra de maíz no es tan dificultoso. Sí, a partir de octubre se empieza a complicar porque el momento de la floración coincide con momentos de mucho calor y generalmente de sequía en enero. En general el tema de bajar densidad en maíz, por lo que tengo entendido, se viene haciendo mucho en los maíces tardíos, pero nosotros con maíz temprano no estamos haciendo eso. Es más, venimos haciendo ensayos y en general
usando las densidades recomendadas por las empresas que nos venden la semilla, que son bastante altas, siempre tenemos mejores resultados que con densidades menores. El periodo crítico por el tema de floración de maíz es la última semana de diciembre y las primeras 2 semanas de enero. Y en general una ventaja de este campo es que siempre es un campo con napa y no tenemos demasiados problemas de sequía y de calores en el verano. Siempre fue una gran ventaja porque lo permitía independizarse un poco del clima y mantener buenos rendimientos en años secos. El tema de tener las napas tan altas nos pasó que sembramos la totalidad del lote y con el tema de la primera lluvia ya hubo grandes encharcamientos y se perdieron muchas partes del lote donde había ojos de agua, o se apretó mucho o directamente se ahogó la semilla, y bueno, eso nos genera un perjuicio interesante porque uno ahí invirtió en semillas, fertilizantes, herbicidas y la verdad que las plántulas se perdieron. El tema de fertilización de maíz lo venimos variando. En este momento, este año, hicimos fertilización nitrogenada y azufrada incorporada, y bueno, después a la siembra incorporamos fosfato amonio-amónico. En otros momentos, cuando después de terminado un cultivo, se aprovechaba una vez cosechado para bolear parte del fertilizante, y después ya ahí teníamos un colchón, especialmente el tema fósforo, ya solucionado, y después íbamos corrigiendo con la fertilización incorporada más cerca de la siembra o con el fertilizante a la siembra. Me gustaba más el esquema anterior, pero por cuestiones de costo tuvimos que dejar de hacerlo. Al disminuir mucho los márgenes brutos, lamentablemente uno empieza a intentar bajar costos por donde puede y en cierta forma se empieza a dejar de incorporarle o de devolverle al suelo todo lo que le sacó. Entonces es algo que nosotros que trabajamos en campo propio sabemos que tiene patas cortas y que hay que siempre intentar reponer hasta recuperar los niveles que tenía antiguamente, especialmente fósforo, por ejemplo, pero que bueno, a veces con la disminución de costos no queda otra que achicar los kilos de fertilizante que uno va a aportar. En esta zona realmente quizá en la zona un poco más arenosa sí hubo un impacto grande del tema del tardío, de mejorar las tecnologías del maíz y hacer que haya un salto de rendimiento importante. Acá vemos un progreso lento pero constante tanto en maíz como en soja en cuanto a los rendimientos. Hemos obtenido rindes arriba de 50 quintales de soja y rindes de más de 120 quintales de maíz. Respecto a la soja, yo creo que es un cultivo que en esta zona siempre tuvo excelentes resultados y no veo que se haya estancado. Veo que hay progreso, ahora aparecen las hojas BT, viene la resistencia del dicamba. Hay diferentes cuestiones que veo que siempre se sigue avanzando y Argentina es pionera, tiene empresas como Don Mario que siempre está a la vanguardia y que exporta mucho de su investigación a otros países. Respecto al cultivo de soja, generalmente lo hacemos sin fertilización, pero no es todos los años, depende del tema de análisis. De análisis de suelo vamos viendo si es necesario también fertilizar la soja. Siempre usamos grupos 3 largos o 4, que son los que mejor se adaptan acá en la zona, y sembramos alrededor de mediados de octubre. En este campo hace más de 10 años que tenemos una alianza con un semillero de punta en el que se realizan ensayos de variedades de soja. Prácticamente prueban casi todas sus variedades de soja con distintas fechas de siembra, distintas densidades. Y bueno, la verdad que este contacto con el semillero nosotros estamos muy contentos porque nos permite un intercambio de información muy importante. Ellos siempre nos transmiten los resultados de los ensayos, cuáles son las hojas que mejor se adaptaron a este campo, y bueno, al tener ya varios años acumulados, esa información es cada vez más sólida. Y bueno, por otro lado, el estar en contacto cercano con un semillero nos permite
hacer otro tipo de negocios, en otros momentos le hemos multiplicado semilla. Siempre creo que está bueno mantenerse vinculado a empresas que dedican mucho a investigación y desarrollo, ya que uno está más cerca de la información. Respecto al tema de variedades, nosotros siempre nos mantenemos dentro de ese grupo de madurez de 3,5 a 4,5 más o menos. Y sí, estamos siempre manteniéndonos informados de cuáles son las variedades que vienen rindiendo mejor, y bueno, con este tema de los ensayos que se hacen acá en el campo tenemos información bastante confiable. Respecto del negocio agrícola a futuro, yo creo que va a depender bastante de cuestiones políticas, como por ejemplo puede ser una mejora por la quita de retenciones a la soja. Y bueno, sí, uno tiene que ir buscando alternativas de comercialización, de agregado de valor, que bueno, las estamos pensando. Nosotros tenemos ganadería en otro campo, en la zona de la Ulaye, entonces estamos pensando ver qué tipo de agregado de valor podemos hacer ahí. Y bueno, siempre está la opción de descomoditizarse y pasar a cultivos como puede ser un pisingallo, un maíz flint o otro tipo de cultivos no tradicionales, legumbres. Estamos trabajando mucho tranqueras afuera, vinculándonos con el Comité de Cuenca de las Encadenadas, que es la cuenca hídrica que nos atraviesa. Y bueno, a nivel provincial y a nivel nacional y a nivel gremial, intentando que se escuche nuestro reclamo de que realmente, más allá del tema climático, el tema de la falta de obras ha impactado mucho. Y en general las respuestas son bastante lentas. Por parte del gobierno nacional vemos que hay un plan hídrico que se está haciendo. Vemos algún avance, pero yo creo que va a llevar su tiempo. Respecto del gobierno provincial en Santa Fe, en lo personal no estoy muy conforme con la falta de obras que hubo. Y bueno, a nivel local trabajamos bastante bien con los vecinos y con la comuna. Lo que es cosas que yo puedo hacer tranqueras adentro con el tema del agua, no, básicamente las zonas que están encharcadas, si llego al momento de la siembra y están encharcadas, muchas veces las tengo que dejar de sembrar, y si en otro momento más adelante se secan, ir a sembrar adentro de esa zona, especialmente con soja, que es el cultivo que te permite trabajar formas más desparejas, ya que no hay uno la puede cosechar en cualquier sentido y no hay que respetar los surcos. Entonces quizá hay zonas que son difusas y uno puede trabajar igual, que con el maíz se complica un poco. Con respecto a los costos, hoy lo más importante es buscar híbridos que tengan una buena relación de costo-beneficio, y el tema fertilizante, estar muy atento a la compra, ya que hay bastantes variaciones de precio, y bueno, hay que buscar las mejores estrategias y de poder, si aprovechar un momento que está barato, pagarlo de contado, o buscar estrategias de compra. Otras posibilidades que estamos pensando es agruparnos con otros productores para poder comprar en grupo, de manera de poder obtener con mejores precios. Nosotros como empresa este año nos estamos incorporando a la regional de Apresí de Venado Tuerto, porque vemos que hay muchas problemáticas que no las tenemos resueltas y queremos estar más cerca de la información confiable, de gente que esté investigando o que tenga experiencia en otros lugares para poder extrapolarla a este lugar. Bueno, ahí pasó Jorge Coberton, con él hablamos sobre los números del negocio, sobre la importancia de los costos directos, sobre algunas ideas vinculadas con la siembra directa, los cultivos de cobertura y la posibilidad de volver a meter la ganadería en estos planteos. Esperamos que toda esta información haya sido de utilidad. Nosotros seguimos viaje, nos vemos en la próxima edición de este espacio diferenciado de Chacra TV.